Nos centraremos en las imágenes cuyo destino sea la impresión, y dentro de ellas las clasificaremos basándose en el contraste. Cuando observamos una fotografía nos damos cuenta que sus transiciones de color son imperceptibles. Los rangos de color van de miles a millones. Esto es lo que denominamos tono continuo. Dependiendo de la profundidad de color podrá tener más o menos colores. Las imágenes de alto contraste se definen a partir de dos colores, habitualmente blanco y negro. Las imágenes de tono continuo simulado lo que intentan es dar esa apariencia de imagen de tono continuo, pero a partir solamente de dos colores. En el fondo es una imagen de alto contraste. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos representar una imagen de tono continuo durante la impresión? En la impresión solamente es capaz de aplicar un color de tinta a la vez. Para solucionar ese problema se desarrolló un proceso de impresión de descomposición de la imagen en puntos, que a cierta distancia de visionado muestra nuestro cerebro integra y al final lo que vemos es la imagen en tono continuo. A esa descomposición de las imágenes se denominó trama. Los tonos son representados por puntos de diferente diámetro, pero dispuestos de manera ordenada. Si se mira de cerca la imagen de un periódico, veremos que está compuesta de muchos puntos. Combinando solo 4 tintas y tramas podemos disimular una cantidad muy amplia de colores en papeles y pantallas. Existen dos tipos de tramado, el tramado AM o convencional y el tramado FM o estocástico. La característica de la trama AM o convencional es que los puntos varían de tamaño para representar diferentes tonos y la distancia entre sus centros es siempre la misma. El tamaño del punto es el que define el tono a representar. Se mide en porcentaje. El 0 sería que no existe punto, por lo tanto se vería el blanco del papel. Y el 100% el tono máximo, que representaría el negro. El resto de porcentajes representarían los tonos medios de la imagen. Para expresar la calidad de impresión con las tramas AM, lo haríamos a partir del concepto de lineatura, que simplemente es el número de puntos de trama por unidad de medida lineal, tomando la pulgada como referencia de manera habitual. Cuanto más calidad, los puntos serán más pequeños y entrarán más en una pulgada. Pero no siempre podemos darle a un impreso la máxima lineatura. Hay límites marcados por el tipo de soporte donde vayamos a imprimir o el sistema de impresión que escojamos. Entonces la pregunta sería, ¿qué lineatura vamos a utilizar? De manera general, podríamos establecer que, para papel prensa o sobre cartón o tetrabric, entre 80 y 133 líneas por pulgada. Para edición de papel no estucado, entre 133 y 150 líneas por pulgada. Por ejemplo, un catálogo de productos alimenticios que podemos encontrar en un supermercado. Para edición de papel estucado hablamos de lineaturas entre 150 y 200 líneas por pulgada. Lo podemos ver en una revista o en un libro. Para impresión de gran formato, entre 30 y 50 líneas por pulgada. Existe una relación directa entre la lineatura de un impreso y la resolución de una imagen digital, y es que por norma necesitamos que la resolución sea el doble de la lineatura. De este modo, una fotografía que vaya a ir impresa en un periódico tendrá que tener una resolución de 266 píxeles por pulgada, y esa misma imagen, incluida en una revista estucada, irá a 300 píxeles por pulgada, o si la introducimos en un libro de arte, 350 píxeles por pulgada. ¿En qué consiste la síntesis aditiva? Se llama síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma de otros colores. El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para producir el resto de colores. Combinando uno de estos colores primarios con otros en proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios, cian, magenta y amarillo. Combinando los 3 colores primeros de luz con la misma intensidad se produce el blanco. Variando la intensidad de cada luz de color finalmente deja ver el espectro completo de estas 3 luces. Para representar y cuantificar cada color se usan diferentes modelos. Así, en la síntesis aditiva, el modelo de color RGB, del inglés red, rojo, green, verde, blue, azul, hace referencia a la composición de color en términos de intensidad de los colores primarios con que se forma el rojo, el verde y el azul. Con él es posible representar un color mediante la mezcla por adicción de los 3 colores de luz primarios.
Para indicar con qué proporción mezclamos cada color, se asigna un valor a cada uno de los colores primarios, de manera, por ejemplo, que el valor 0 significa que no interviene en la mezcla, y a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad a la mezcla. Cada color primario se codifica con 8 bits. Así, de manera usual, la intensidad de cada una de las composiciones se mide según la escala que va del 0 al 255. Pero también habíamos hablado de otro tipo de trama, esta es la trama estocástica o FM. Lo que la diferencia de la convencional es que los puntos son siempre del mismo tamaño, pero su disposición y frecuencia varía dependiendo del tono que se quiera representar. Y hablamos de micropuntos, que son más pequeños que los puntos de trama convencional. La calidad viene definida por el tamaño del micropunto, no por el número de ellos que hay por pulgada. Como están colocados de manera aleatoria, no tenemos la necesidad de aplicar angulación para las diferentes tramas en las que se divide una imagen CMYK, no existe moiré. Además, al hablar de micropuntos, todos ellos tienen la misma forma. Su tamaño depende de la resolución de salida de la máquina que los va a imprimir, del tipo de soporte. En papeles muy porosos, los puntos deben ser algo mayores, o del tipo de tinta o pigmento a utilizar. Con algunos tóners de máquinas de impresión digital, el tamaño de los micropuntos crece. El tamaño puede oscilar entre las 20 micras y las 40 micras. Por último, tendríamos las tramas híbridas o XM, que consisten en aplicar tramas FM en las luces y sombras para reproducir los detalles más sutiles y tramado AM en los medios tonos para conseguir degradados suaves. La tecnología de tramado XM calcula las zonas en donde es necesario utilizar tramas AM y FM sin intersecciones perceptibles entre los dos tipos. Las tramas XM utilizan un tamaño de punto adecuado al sistema de impresión. Los puntos nunca serán más pequeños de lo que la prensa puede imprimir. Como hemos visto, nosotros vamos a imprimir utilizando 4 tintas: cian, magenta, amarillo y negro. Pero en ocasiones utilizamos otras tintas. A estas nuevas se les denominan tintas planas. Una tinta plana es una tinta especial previamente mezclada que se utiliza en lugar o además de las tintas de cuatricomía y que requiere su propia plancha de impresión, con lo que aumenta el coste. Las tintas planas pueden reproducir con precisión los colores que están fuera de la gama de los colores de cuatricomía, muy utilizadas para los colores corporativos, para impresión de colores metálicos como oros y platas. Las más habituales son las que encontramos en las bibliotecas Pantone, para papeles estucados y no estucados. Para el mundo del packaging se utilizan las bibliotecas GCMI. Es importante considerar que una edición no termina necesariamente con la aplicación de la tinta sobre el papel, sino que diferentes acabados nos darán resultados completamente distintos. Las técnicas de acabado nos permiten jugar con el brillo, la textura e incluso pueden modificar la forma. Por ejemplo, la aplicación de un barniz puede convertir un impreso corriente en algo mucho más especial. Hay acabados que se tratan como tintas directas, ya que necesitan una plancha o un troquel aparte. La mayoría se puede combinar entre sí. Algunos ejemplos serían la aplicación de barnices, acabados metálicos o golpes en seco. Un barniz es una tinta incolora que se suele aplicar para proteger la impresión de rasguños, desgaste o manchas. Puede utilizarse para realzar el aspecto visual de un diseño. Los tipos de barniz más comunes son brillante, mate, satinado, neutro y barniz ultravioleta. El barniz brillante refleja la luz y se utiliza a menudo para resaltar elementos gráficos. Aumenta la nitidez y la saturación de la imagen. El mate ayuda a reducir el deslumbramiento y aumenta la legibilidad. Se utiliza en documentos con mucho texto. El satinado es un barniz intermedio entre el mate y el brillante. El barniz neutro se utiliza para acelerar el secado. Otros acabados especiales serían los acabados metálicos. Son una variante de la termografía llamada foil, láminas metalizadas que se aplican mediante calor. No admiten otro color ni encima ni debajo, pero sí combinan con troqueles de relieve. El golpe en seco consiste en imprimir texto o imagen
compresión mediante un troquel y un contratroquel, sin tinta ni barniz, generando una imagen en relieve. También se pueden combinar con diferentes acabados especiales.